Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a continuar con el capítulo número 2, que trata acerca de la teoría de grupos. Y en particular vamos a hablar sobre las clases laterales. Bien, la construcción de las clases laterales tiene dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es la construcción de una cierta clase de grupos que se llama el grupo cociente, y la otra está relacionada o muy íntimamente ligada con lo que es la aritmética modular. Bien, la construcción de las clases laterales viene a raíz del estudio de las relaciones de equivalencias en el grupo de los enteros, ¿verdad? Es decir, que una clase de equivalencia se puede hacer corresponder con un cierto subconjunto de los enteros eh, que, se, que nosotros ya hemos visto que se llama un subgrupo, que es un subgrupo, perdón, de los enteros. Es decir, los grupos de la forma NZ, esos son grupos y a la vez son subgrupos del conjunto de los números enteros con la operación de la adición. Pero en general, cada vez que se tenga un grupo G, también se puede construir a partir de ese grupo arbitrario G una clase, un subgrupo no trivial de G que se le llama el grupo de clases laterales. Entonces, inicialmente nosotros debemos conocer la definición de una clase lateral. Para ello tenemos dos definiciones. La primera definición tiene que ver con lo que nosotros llamamos una clase residual o que proviene de la aritmética modular, y es que para cada vez que tengamos un grupo G y H un subgrupo de G, para cada A y B dos elementos del grupo, diremos que A es congruente con B módulo H si el elemento A por B a la menos 1 pertenece a H. ¿Ya? Eso comúnmente nosotros en aritmética modular podríamos escribir, con la notación de aritmética modular, podríamos escribir esto como A congruente con B módulo H. ¿Ya? O con la notación de relaciones de equivalencia como A congruente con H módulo B. Es decir, las dos notaciones son equivalentes y se puede escribir así. Bueno, aquí es un sí, solo sí. Entonces, cada vez que tengamos un grupo cualquiera y H un subgrupo de G, vamos a decir que dos elementos son congruentes, es decir, A y B son congruentes módulo H, si sencillamente A por B a la menos 1 es un elemento de H. Entonces, esa es la primera definición que tiene que ver con clases de equivalencia y que nos hace pensar en cómo se define una clase, ¿ya? O una clase lateral de cualquier grupo. Para eso, entonces, a esa, digamos, relación de equivalencia
lo que nosotros sabemos, primero que sabemos que es de equivalencia. Ya nosotros vimos en aritmética modular que las clases de congruencias forman una relación de equivalencia, ¿ya? Y es obvio que dentro de un grupo también forman una relación de equivalencia. ¿Por qué son una relación de equivalencia? O sea, vamos a ver que la relación definida de esa manera se llama una relación de equivalencia. Bueno, es evidente que es una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque si X está relacionado en H con X, esto ocurre si y solo si X por X a la menos 1 pertenece a H. Pero X por X a la menos 1, por definición de grupo, eso es la identidad en el grupo. Y la identidad siempre es un elemento que pertenece a cualquier subgrupo H. Por lo tanto, esa relación de equivalencia es, en primer lugar, reflexiva. ¿Están claros que la relación de equivalencia es reflexiva? Sí. Bien. Para probar que es simétrica, lo que tenemos que ver es que si X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X. O sea, para probar X relacionado X está relacionado en H con Y, entonces Y está relacionado en H con X. Eso es lo que tendríamos que probar. Bueno, supongamos que X y Y son dos elementos del grupo. Entonces, si X está relacionado con Y en H, eso implica que X por Y a la menos 1 es un elemento de H. ¿Ya? Ahora, como H es un subgrupo de G, nosotros sabemos que si H es un subgrupo, se satisface que para cualquier elemento del grupo, su inverso también es un elemento del grupo. Es decir, que el inverso de X por Y a la menos 1 también debería ser un elemento del grupo. ¿Ya? Porque H es un subgrupo de G. Pero si ese elemento es un elemento del grupo, quiere decir que esto es, ¿qué cosa? Esto es Y a la menos 1 a la menos 1 por X a la menos 1 por la definición de inverso, ¿ya? Y Y a la menos 1 a la menos 1 es Y por X a la menos 1. Y esto pertenece a H porque nosotros dijimos que X por Y a la menos 1 está en H, y eso pertenece a H, y esto implica que Y está relacionado en H con X, que era lo que nosotros queríamos mostrar, que Y estaba relacionado con X también. Por lo tanto, esta relación 2 es simétrica. ¿Ya? ¿Se entiende eso que es simétrica? Sí. Tenemos entonces ahora, por último, para que sea una relación de equivalencia, probar que es transitiva. Para probar que es transitiva, basta probar que si X está relacionado con Y en H y Y está relacionado con Z en H, entonces X está relacionado en H con Z. ¿Ya? Bien. Sean entonces, sean X, Y
y Z elementos de G. Entonces, si X está relacionado con Y en H, eso implica que X por Y a la menos 1 está en H. ¿Ya? Si Y está relacionado en H con Z, eso implica que Y por Z a la menos 1 está en H. ¿Está claro eso? Sí. Ahora, como H es un subgrupo de G, por hipótesis, H es un subgrupo de G, nosotros sabemos que si A y B son dos elementos de H, como H es un subgrupo, H es cerrado bajo el producto, es decir, que A por B está en H. Entonces nosotros vamos a utilizar este hecho como X por Y a la menos 1 está en H y Y por Z a la menos 1 está en H, entonces eso implica que el producto tiene que estar en H, que X por Y a la menos 1 por Y por Z a la menos 1 también está en H. Eso pasa por la definición exactamente de que H es un subgrupo de G. Pero ¿quién es X por Y a la menos 1 por Y por Z a la menos 1? Bueno, aplicando propiedad asociativa, yo puedo decir que esto es X por Y a la menos 1 por Y por Z a la menos 1. Pero como H es un subgrupo, Y a la menos 1 por Y, eso es la identidad. Entonces esto me queda X por la identidad por Z y yo puedo asociar como considere. X por la identidad es X y esto es, bueno, aquí me falta la menos 1. Y esto es Z a la menos 1. Y esto está en H. Por lo tanto, esto de acá implica directamente que X está relacionado con H, en H con Z. Por lo tanto, se acaba de mostrar esta implicación y entonces ahora tenemos que la relación de equivalencia que definimos como congruencia módulo H es una relación de equivalencia. ¿Ya? Y las clases de equivalencias son exactamente las que sean congruentes con ellos módulo H. Es decir, ¿quién es una clase de equivalencia aquí? Bueno, una clase de equivalencia la vamos a notar de esa forma, o también se denota como esto que está acá, o se denota como esto que está acá. ¿Y quién es esta clase de equivalencia según la relación que nosotros acabamos de definir? Son todos los B que están en el grupo, tales que X es congruente con B módulo H. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros definimos como una clase lateral, y en este caso lateral a izquierda de H. ¿Se entiende esa manera de definir las clases de equivalencias ahora, o las clases laterales? Sí. Bien. Entonces ya nosotros sabemos que dado un grupo G y un subgrupo de G, para todo X en el grupo, nosotros vamos a poder definir un nuevo conjunto que llamamos HX, que serán las clases laterales a izquierda, que sencillamente son estas congruencias. Perdón. ¿Entendido? Entonces, siempre que tengamos entonces un grupo y un subgrupo del grupo, siempre vamos a poder definir
un nuevo conjunto que llamamos las clases laterales. ¿Ya? Ahora, formalmente o resumidamente, ¿qué es una clase lateral? Vamos a definir la clase lateral a la derecha y es equivalente para definir la clase lateral a la izquierda y es equivalente para definir la clase lateral a la derecha. O la clase lateral a la derecha y es equivalente para definir la clase lateral a la izquierda. Es decir, cualquiera de las dos clases laterales que se definan, la otra se hace de manera similar. O sea, ¿qué es una clase lateral a la derecha? Se hace un grupo H, un subgrupo de G, y para todo A en el grupo vamos a definir como HA al conjunto de todos los posibles productos de H por A, tales que H está en H. ¿Ya? Y a esto se le conoce como la clase lateral a derecha de H. De manera similar, yo puedo definir la clase lateral a izquierda de H como AH, que será el conjunto de todos los productos de la forma AH, donde H está en H, que será entonces la clase lateral a izquierda de H. ¿Comprendido lo que acabo de decir? ¿Hay alguna duda al respecto? Manuel, Deuris, ¿alguna duda? Miguel, Noelia, Miriam, Daliandris, Liliana. Bien. Las clases laterales, como nuevos conjuntos, se pueden decir que o son la misma o son disjuntas. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que ahora los nuevos conjuntos de clases laterales, o sea, nosotros podemos ver de forma gráfica, o sea, supongamos que nosotros pudiéramos tener nuestro grupo G de forma gráfica, como esa cosa que está ahí. Entonces, nosotros podemos decir que el conjunto de clases laterales lo que hace es dividir al grupo en unos subconjuntos que en realidad van a ser una partición de G. Es decir, que si yo tengo una clase lateral, llamémosla aquí HA, y tengo otra clase lateral por aquí HB, y así HC, HD, HE, HF y HG. Si yo me doy dos elementos en dos clases laterales distintas, esos elementos tienen todos, es decir, si yo me doy, lo que quiere decir es que si yo me doy A y B, dos elementos del grupo, y A distintos de B, entonces pueden ocurrir solamente dos cosas. O que HA sea distinto de HB completamente, es decir, que la intersección sea vacía, o que HA es igual a HB. Es decir, solamente hay dos escenarios. O las dos clases laterales son todas distintas, o
las clases laterales coinciden, ¿ya? Es decir, solamente existen para cada elemento de X clases laterales distintas con respecto a H. Si hay dos clases laterales que se intersecten y tengan intersección distinta del vacío, tiene que ser porque esas dos clases laterales son la misma. Es decir, que yo no puedo tener clases laterales que se intersecten en elementos distintos en el grupo. ¿Se comprende eso? Sí. Y aquí es donde entra en juego la aritmética modular. Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, las clases residuales de 5 o de cualquier número módulo 3, por ejemplo. ¿Cuáles eran las clases residuales de cualquier número módulo 3? Bueno, eran las clases que dejaban resto 0, que dejaban resto 1 y dejaban resto 2. Y si ustedes se fijan, en todas esas clases laterales que dejan resto 0, dejan resto 1 y dejan resto 2, módulo 3, no tenían elementos en común. Es decir, que un elemento que dejaba resto 0 al dividirlo entre 3, no podía también dejar resto 1 y dejar resto 2. Entonces, de ahí es donde nosotros partimos en la idea de que el conjunto de clases laterales forman una partición del grupo. Es decir, cada vez que yo tengo un grupo, yo puedo particionar a ese grupo en sus clases laterales, bien sea a derecha o bien sea a izquierda. ¿Ya? Entonces, a partir de eso que acabo de comentar, entonces nosotros tenemos el siguiente teorema o el siguiente lema. Es decir, sea G un grupo y H un subgrupo de G. Si HA y HB son dos clases laterales, bien, este tema lo que enuncia es que si usted tiene dos clases laterales, bien sea a derecha, cualesquiera, para cada A y B que estén en el grupo, tiene HA y HB, dos clases laterales izquierdas, entonces lo que existe entre esas dos clases laterales es una biyección. Es decir, que los elementos de una clase lateral y de otra clase lateral están en correspondencia biunívoca. Es decir, que hay una biyección que lleva a un elemento de una clase lateral en otro elemento de otra clase lateral. Lo que estamos diciendo con este teorema es que no pueden haber clases laterales que tengan más elementos que otras clases laterales. Es decir, todas las clases laterales tienen la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Es decir, cada vez que yo tenga una clase lateral a la derecha, dos clases laterales a la derecha, perdón, ellas tienen exactamente la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Existe una función que va de una clase lateral en la otra, tal que esa función lo que hace es llevar una clase lateral en otra clase lateral. Para probar que esa es una que sí existe esa biyección, es muy sencillo la demostración. Suponga que phi es una función que va de HA en HB.
que la vamos a definir como phi de un elemento de la clase lateral HA igual a HB. ¿Ya? Lo que tenemos que probar es que esa función phi, por probar, que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? Si yo pruebo que es biyectiva y es sobreyectiva, entonces lo que tengo es que es una biyección. Para probar que es inyectiva, ¿cómo yo pruebo que una clase lateral es inyectiva? Perdón, que una función es inyectiva. Bueno, vamos a escribir aquí eso que está allí. Voy a resaltar esto. F es inyectiva sí, solo sí, para todo A y B que están en el dominio de F, F de A es igual a F de B, entonces A es igual a B. Esa es la definición de inyectividad. Si eso ocurre, entonces tiene que ser que la función es inyectiva. Si yo quiero probar que esta función es inyectiva, entonces lo que tengo que ver es que si yo tomo dos elementos que están en H, es decir, sean H1 y H2 en H. Entonces, H1A y H2A están en HA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los elementos de la clase lateral a derecha correspondiente a se escriben como un elemento de H por A. Como estos son dos elementos que se escriben de esa forma, esos dos elementos están en HD. Por ver que si phi de H1A es igual a phi de H2A, eso implica, ¿qué cosa? Que H1 es igual a H2. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que probar, que H1 es igual a H2. Pero ¿quién es phi de H1A? Bueno, por definición, a cualquier elemento de HA lo envía a el mismo elemento correspondiente en HB. Es decir, que phi de H, phi de H1 por A, por un lado, según la definición, eso será H1B. Ahora, phi de H2A, eso es H2B. Como phi de H1 es igual a phi de H2, eso implica que H1B es igual a H2B. Pero como H es un subgrupo de G, existe el inverso a derecha e izquierda de B, es decir, también vale la ley de cancelación, es decir, yo puedo cancelar B a ambos lados y ¿qué me queda? Que H1 es igual a H2 y por lo tanto phi es inyectiva. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se Sí, entiende por qué phi es inyectiva? sí, se entiende. Bien, para probar que es sobreyectiva, recordemos que significa que una función sea sobreyectiva. F es sobreyectiva si para todo Y que pertenece a la imagen
de F existe un X que pertenece al dominio de F tal que se satisface que F de X es igual a Y. ¿Ya? Ok. Si eso es así, ¿cómo utilizamos eso para probar que es sobreyectiva? Bueno, sea HB un elemento que está en la imagen de phi, que es HB, ¿ya? Es decir, eso, HB está en HB por definición de clase lateral. Como H está en H y HA está en H también, HA, y phi de HA es igual a HB por definición, nosotros acabamos de conseguir el elemento X que pertenece al dominio de F, es decir, el elemento HA que pertenece a HDA, tal que phi de HDA es igual a HDB. Por lo tanto, la función phi es sobreyectiva. Bueno, si la función phi es sobreyectiva, entonces phi es inyectiva, es sobreyectiva, y si eso ocurre, es biyectiva. Por lo tanto, existe una biyección entre las clases laterales. Cualquiera sean dos clases laterales sobre un mismo grupo, hay una biyección entre ellas. Es decir, lleva a una clase lateral en la otra. Es decir, que eso nos reduce el estudio de las clases laterales porque sencillamente yo con conocer una clase lateral conozco la estructura de todas las demás clases laterales. ¿Por qué? Porque hay una biyección entre las clases laterales. Si yo opero elementos de una clase lateral, yo puedo saber cómo son los elementos en cualquier otra clase lateral. Para eso sirve ese lema, para mostrar que cualquiera sean dos clases laterales a derecha, ellas tienen la misma cantidad de elementos. Bien, un resultado directo de ese lema es el que les expliqué sobre las clases residuales. Si usted toma cualquier número X, las clases residuales de ese número X, módulo n, usted tendrá que estudiar, o sobre ese conjunto se definen clases de equivalencia. Las clases que dejan resto 0, que dejan resto 1, que dejan resto 2, y así sucesivamente que dejan resto n-1. ¿Ya? Esto es un conjunto. Esto es otro conjunto. Esto es otro conjunto. Y así sucesivamente, todos ellos son conjuntos. ¿Ya? Y además, nosotros pudimos observar en aritmética modular que la unión de todos esos conjuntos me daba el conjunto de los números enteros. Y si un elemento pertenecía a una clase residual, por ejemplo, el 0 pertenecía a la clase residual del 0, el 0 no estaba en ninguna de las demás clases laterales. ¿Ya? Un ejemplo inmediato de eso, supónganse que ustedes van a estudiar las clases residuales de X módulo 3. Tienen que tener las clases que dejan resto 0, que dejan resto 1 y que dejan resto 2. ¿Ya? Entonces, si usted trata de construir estos conjuntos, ¿qué les queda? Bueno, sería el 0, 3, 6, 9, 12 y por allí puede seguir con todos los demás. También está el menos 3, el menos 6, el menos 9 y así sucesivamente. Las que dejan resto 1, el 1, 4, 7, 10, 13 y así sucesivamente. Y de este lado, ¿quién estaría? Sería menos 2, ¿ya?
menos 5, etcétera, etcétera, etcétera. Después aquí están las clases que dejan resto 2. Sería 2, 5, 8, 11, 14. Y de este lado estaría menos 1, menos 4 y así sucesivamente. Si se fijan, cualquier entero que ustedes tomen está en una y solo una de estas clases laterales. ¿Ya? Y además, en cuanto a la cantidad de elementos, exactamente la clase lateral del 0 tiene la misma cantidad de elementos que la clase lateral del 1, perdón, que la clase de equivalencia del 1 o la clase de equivalencia del 2. Es decir, que si yo hago una biyección, yo pudiera construir una biyección que me lleve, supongamos que tengamos esto. La clase lateral del 0 en la clase lateral del 1. ¿Ya? Y yo quisiera construir una biyección. Bueno, yo pudiera construir la biyección a partir del orden como se dan los elementos. Es decir, al 0 lo envío al 1. Entonces yo tengo que construir una función phi que a la clase del 0 me la envíe, o al 0 como tal, me lo envíe en el 1. Que al 3 me lo envíe en el 4. Que phi de 3 sea 4. Que phi de 6 sea 8. ¿Ya? Y ahí lo que estoy haciendo es exactamente la biyección entre este conjunto de las clases residuales que dejan resto 0 y el de las clases residuales que dejan resto, perdón. Yo como que construí aquí la cosa mala, aquí es 7. Y las clases laterales que dejan resto 1. Y así yo puedo construir una entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 2, entre el 1 y el 2, y así sucesivamente. ¿Se entiende exactamente para qué sirve el ejemplo anterior? ¿O el lema anterior? ¿Se quedaron dormidos? Sí, maestro. Entiendo. Bien. O sea, la aplicación directa de las clases laterales pudiéramos nosotros asociarla con la aritmética modular. O sea, aquí es una de las importancias de haber estudiado aritmética modular para poder entender un ejemplo sencillo como este para clases laterales. Bien. Consecuencias inmediatas de estos resultados que acabamos de mostrar de clases laterales, hay uno que se deriva en un famoso teorema que se llama el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange, pues, evidentemente fue descubierto por el famoso matemático francés Lagrange, más o menos alrededor del siglo XVIII, y él logró deducir este teorema cuando estudiaba los grupos de permutaciones para las raíces de un polinomio. Es decir, trataba de resolver una ecuación polinómica y se dio cuenta que en el grupo de esas permutaciones, de esas raíces, se podría enunciar un teorema que hacía una relación directa con respecto a los números de elementos de los conjuntos. ¿Ya? Y entonces él se dio cuenta del siguiente hecho que enuncio a continuación. Que si G era un grupo, y H era un subgrupo de G, cualquiera, evidentemente un grupo finito, ¿no? Y H un subgrupo de G, él se dio cuenta de la famosa fórmula de Lagrange para grupos, que el orden del grupo H divide al orden del grupo G. Es decir, que la cantidad de elementos que tiene cualquier subgrupo del grupo G, de un grupo G,
ese número, o sea, ese cardinal, divide al orden del grupo. Entonces, uno podría pensar, bueno, grupos finitos. Vamos a suponer un grupo finito. Por ejemplo, Z7. Uno podría pensar, bueno, ¿cuántos grupos tiene Z7? ¿Cuántos subgrupos tiene Z7? ¿Cuántos, o sea, dado Z7 como el grupo de las clases residuales módulo 7, cuántos subgrupos se pueden formar a partir de Z7? 7. Pues, si fuesen 7, tendría que ser que cada elemento, cada subgrupo que yo me dé, tiene que dividir al orden del grupo. Como el orden del grupo es un primo y es 7, ¿cuáles son los únicos elementos que dividen al orden del grupo? El mismo y la unidad. El mismo y la unidad. Es decir, que los únicos subgrupos que yo puedo obtener de Z7 son el grupo identidad, formado solamente por la identidad, que tiene un elemento, y el mismo conjunto Z7. ¿Ya? Es decir, que este teorema lo que me está diciendo es que solamente hay dos subgrupos de Z7. ¿Ya? Uno, Una pregunta. que tiene orden 7, que es el E, y el mismo grupo que está allí. Dime, Debri. Que en ese caso, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que siempre los subgrupos triviales son, los subconjuntos triviales son subgrupos del grupo. En Sí, ese eso caso, lo entonces, dijimos. entonces si el módulo es primo, lo único entonces subconjunto que tendría serían los triviales. Correcto. Si el orden del grupo es primo, los únicos subgrupos son los subgrupos triviales. Si el orden del grupo no es primo, entonces ahí tiene subgrupos. ¿Ya? ¿Y cuántos va a tener? Bueno, va a tener dependiendo de cómo sea el orden del grupo. Por ejemplo, Z6. ¿Cuál es el orden de Z6? ¿Cuál es el orden de Z6? Es 6. Y 6, nosotros sabemos que se puede escribir como 3 por 2. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo automáticamente que hay más de un subgrupo. ¿Ya? En particular, hay 3 subgrupos de orden 2. 3 subgrupos de orden 2 y 2 subgrupos de orden 3. ¿Ya? Es decir, el teorema de Lagrange ahora me permite a mí determinar cuántos subgrupos posee un grupo de acuerdo al número de elementos que tenga el grupo. ¿Ya? Una pregunta, profesor. Dime. Bueno, serían dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tiene eso que ver con las soluciones, un polinomio, la cosa que Lagrange estaba diciendo? Porque aquí estamos viendo que está aplicándose. Bueno, cuando veamos extensiones de cuerpo, va a ver eso. Ok, entonces la otra pregunta es la siguiente. Supongamos que en vez de Z6 fuera, digamos, Z12. Entonces se factorizaría como 2 por 3, 2 por 3, por log, ¿verdad? Que sería, entonces tendría
tener grupo, pongo allá, que se factoriza como 2 o 3. En ese caso, Aquí ¿cómo tienes sería? cuatro subgrupos de orden 3, ¿verdad? Tienes 3 subgrupos de orden 4 y tienes 6 subgrupos de orden 2. Ok, ya comprendo. Es una combinación de se puede hacer. Claro, son todas las combinaciones de elementos del grupo. ¿Ya? Bien. Entonces, dime, Miguel. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se demuestra eso? El teorema de Lagrange. Bueno, la demostración está allí, es muy sencilla. Si quieres la replico. Vamos a hacer la demostración del teorema de Lagrange. Bueno, supongamos que el orden del grupo es n y el orden del subgrupo es k. ¿Ya? Como nosotros vimos anteriormente, G se puede escribir como la unión de todas las clases laterales a derecha en G. ¿Cierto? Es decir, que las clases laterales constituyen una partición de G. Si G se puede escribir como todas las clases laterales a derecha de G, entonces esto implica que el orden de G, que en este caso es n, se puede escribir como la sumatoria de todos los A en G de la cardinalidad de cada uno de esos conjuntos HA. ¿Ya? Es decir, como HA es un subgrupo de G, y además nosotros vimos que las clases laterales formaban una partición, entonces sencillamente si yo uno todo eso sería la suma de cada uno de estos elementos. ¿Entienden por qué es importante saber que G se puede escribir como una partición de sus clases laterales? ¿Sí o no? Sí. No. No. Se ¿Ah? entiende, se entiende, se entiende. Ok. Porque Entonces, dime. porque permite dividir el grupo y al final permite conocer el orden de cada uno de los subgrupos del O grupo de sea, G. si yo tengo G y tengo el conjunto de todas las clases laterales así, ya nosotros sabemos que forman una partición. Entonces, si forman una partición, ellos son disjuntos entre sí. Si yo quiero sumar todos los elementos del grupo, sencillamente sumo los elementos de este conjunto, los elementos de este conjunto. Es decir, yo llamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 subconjuntos. Entonces yo todos los elementos del grupo se va a escribir como los elementos del grupo que está denotado por 1, los elementos del grupo que está denotado por 2 y así sucesivamente. Ese va a ser el orden del grupo. La suma de todos esos porque HA o las clases laterales de H en G hacen una partición sobre G. Es decir, que cuando yo estoy contando, cuando yo estoy haciendo toda esta suma, en realidad estoy sumando muchas veces al conjunto HA, porque acabamos de ver anteriormente en el teorema anterior que existe una biyección entre cualesquiera dos clases laterales del conjunto. Por lo tanto, si este tiene K elementos, este tendrá también K elementos. ¿Ya? Entonces, N, que es el orden total del grupo, se va a escribir como la suma de un cierto R por K. ¿Ya? ¿Por qué? Porque K es el orden de H, es decir, que es el orden de HA. De cualquier clase lateral va a ser K. Es decir, que N se puede escribir como R por K
Y si n se puede escribir como r por k, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Que K divide a N. Que k divide a n. Y entonces, como k es el orden del grupo divide al orden de G. Y listo. ¿Ya? ¿Se comprende eso? Sí, Sí. Ya vieron por qué la demostración, a pesar del teorema de Lagrange, es algo muy importante en la teoría de grupos. Su demostración es muy sencilla. Es decir, teoremas importantes no tienen por qué tener demostraciones complicadas. Sencillamente son demostraciones que tienen que ver con aritmética y las particiones de un conjunto. Ahora bien, ya tenemos el teorema de Lagrange. Ahora vamos a definir lo que se llama el índice de un subgrupo. ¿Y qué es el índice de un subgrupo? Si H es un subgrupo de G, el índice de H en G es el número de clases laterales a derecha o a izquierda, podemos decir, a derecha de H en G. ¿Y cómo se denota al índice de H en G? Bueno, el índice de H en G sencillamente va a ser el orden de G sobre el orden de H. ¿Ya? Y esto de la demostración del teorema de Lagrange, inmediatamente nosotros sabemos que el índice es el número de veces que se repite las clases laterales sobre un grupo. Por ejemplo, si el índice de un grupo G sobre un subgrupo H es 6, lo que me está diciendo es que solamente hay 6 clases laterales a derecha de H en G. ¿Entendido? sí, Si el índice es 5, me dice que solamente existen 5 clases laterales en G. Es decir, de H en G solamente hay 5 clases laterales. Si cambian H, evidentemente el índice va a cambiar. Bien. Entonces, de allí tenemos la siguiente definición, que es muy importante para lo que resta. Sea G un grupo y sea un elemento G del grupo con G distinta de la identidad. Llamaremos el orden de G al menor entero positivo n tal que G a la n es igual a la identidad. Ese se va a llamar el orden de un elemento. Es decir, al número más pequeño tal que G a la n sea la identidad. Porque pueden haber muchos, si el grupo es finito, pueden haber muchos elementos que hagan que el orden, que un elemento elevado a ese número sea la identidad. Pero de todos ellos, el más pequeño, ese se va a llamar el orden del grupo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, tomemos n un número entero cualquiera, con n distinto de 0. ¿Cuál es el orden de n?
¿Cuál es el orden de n? Pues en este caso, el orden de n es infinito. Porque si el orden de n fuese infinito, debería existir un k en los enteros, tal que n por k es igual a 0. ¿Ya? Y nosotros sabemos que solamente eso existe si n es 0. Pero como estamos suponiendo que n es distinto de 0, entonces no existe un k en n tal que n por k sea 0. Por lo tanto, el orden de n es infinito. Pero bueno, ese es un ejemplo quizás que no le damos mucho sentido, pero bueno, supongamos ahora que estamos en Z5 o en Z6. Vamos a hacerlo más así. En Z7, que fue que vimos ahorita. ¿Cuál es el orden del 4? De la clase del 4. 3. 3. ¿Seguro? No, son dos, profesor, que sería el 3 y el 2. 1, que son primos con él. ¿Seguro que el orden de 4 es 2? Un El segundo. Z4. ¿Cuál es el número que multiplicado por 4 y dividido entre 7 me da resto 0? Yo quiero hallar 7 un por 4. número. 7 Yo por quiero 4 son hallar un 21. número que multiplicarlo por 4 me dé un número que sea la clase del 0. ¿Cuál es ese número? Bueno, si no saben cuál es el número, es muy fácil. Ustedes se van a la tabla de multiplicación. 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5, 7 por 6, 7 y así siguen. 7 por 4, ¿cuánto es? 28. Y 28 lo dividen entre 7 y le da 0. El único número que hace que el orden de que ese número multiplicado por 4 me dé 0 es 7. Eso es lo que dice que el orden de la clase del 4 es 7. ¿Ya? Maestro, en particular como 7 primos, entonces el orden de sus elementos será 7 por el elemento. Eso es correcto. En particular, este conjunto dijimos que es de la forma ZP, donde P es primo, y entonces el orden de todos los elementos es exactamente 7. Si cambian, pongan Z6 y yo quiero saber cuál es el orden del 3. ¿Cuál es el orden de 3? 2. Es 2, porque 3 por 2 me da 6, y 6 en Z6 es equivalente a la clase del 0, es decir, es la identidad. ¿Y el 4? ¿Cuál es el orden de 4? 3. 3, porque 3 por 4 es 12, dividido entre 6 deja resto 0. El orden del 2 es 3, el orden del 5, ¿cuánto es? 30. 30. Ah, al revés, perdón. Es 6, porque 6 por 5 30. Al revés. Es 6. ¿Y el orden de 1? Es 6.
es 6 también. ¿Y el orden del 0? Cualquiera. 0. ¿Cómo el orden de 0 va a ser 0? Infinito entonces. Es infinito. Es 0. Manuel no se le puede decir nada porque enseguida cambia de opinión. Bien, bueno, en realidad el orden del 0 no es 0, sino 1. Porque es la cantidad mínima de veces que yo tengo que operar el 0 para que me dé el mismo. En fin, ¿se entiende para qué significa el orden del grupo? ¿Y para qué estudiamos el teorema de Lagrange? ¿Y para qué estudiamos el índice de un grupo, de un subgrupo cualquiera? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, corolario. Maestro, una pregunta antes de avanzar. Dime. ¿Y si los conjuntos no fueran numéricos, cómo yo conozco el orden de un elemento? Bueno, es que esos son ejemplos de conjuntos numéricos, pero el orden del elemento es aquel número entero que al operarlo, o sea, aquel menor entero positivo, n, tal que hacer el elemento a la n te da la identidad. Ese es el orden del elemento. Aquel entero, el más pequeño, es decir, como lo dice la definición del orden, si G es un grupo y G es un elemento de G, el orden es el n, el menor entero positivo, tal que G a la n es la identidad. ¿Ya? Ese es el orden de un elemento. Perdón. Ejemplo. ¿Cómo que ejemplo? Sí, ya, El ejemplo es lo que acabamos de ver ahorita. ya entendí, ya entendí. G puede ser cualquier cosa, puede ser, no necesariamente ser numérico, lo único que tiene que ser numérico es n. Ya. El orden es el que es numérico. El elemento G puede ser cualquier cosa. Ya, Ahí ya. tienen las clases de permutaciones. O sea, si tú tienes ese 3, la clase de todas las permutaciones de orden 3, de 3 elementos, ahí tú tienes 6 elementos. Entonces, lo que tú tienes que ver es cuántas veces tienes que operar cualquier elemento de ese 3 para que te dé la identidad. ¿Ya? Esa cantidad de veces que tienes que operar, a eso se le llama el orden del elemento. ¿Ya? Se entiende. Por ejemplo, el grupo de Klein, el orden del elemento A sería 2, porque si yo compongo A con A, me vuelve a dar la identidad. Exacto, entonces el orden de ese elemento es 2. O sea, dependiendo del grupo y de la operación que esté definida sobre el grupo, tú lo que tienes que ver es cuántas veces tienes que operar la cantidad mínima de veces para que él te dé la identidad. Cuando obtenga la identidad, esa cantidad mínima que operaste es el orden del elemento. ¿Ahora se entiende? Sí. Ok. Entonces tenemos dos resultados que tienen que ver con el orden de un elemento y el orden del grupo que están en los corolarios siguientes. El primero tiene que ver con el orden del grupo. Si G es un grupo finito, y G es un elemento cualquiera de G, distinto de la identidad, entonces el orden de G divide al orden del grupo. ¿Ya? Ejemplo más inmediato, el que acabamos ahorita de ver con Z6. ¿Ya? Si teníamos Z6, nosotros vimos que el orden del 3 es 2. Esto es lo que me está diciendo que 2 divide a 6. Y eso es cierto,
porque 6 se puede escribir como 3 por 2. Y así el orden de cualquier elemento del conjunto, del grupo, tiene que dividir al orden del grupo. ¿Ya? Es por eso que cuando el conjunto es primo, cuando el orden del grupo es primo, por ejemplo, ZP, el orden de un elemento o es 1 o es P. ¿Ya? Porque el orden del grupo el orden del elemento tiene que dividir el orden del grupo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si no fuese 1 o P? Supongamos que el orden de P sea K, con K distinto de P. Bueno, por este corolario que acabamos de enunciar, lo que dice es que el orden de P, bueno, aquí yo puse P, vamos a poner aquí X. X está en ZP. El orden de X tiene que ser 1 o P. Supongo que no es P, que es un elemento K distinto de P y distinto de 1. ¿Ya? Entonces tendría que el orden de X tiene que dividir al orden del grupo, que en este caso es ZP. Bueno, como el orden del grupo es 7, en este caso P, me diría que K divide a P. Pero si K divide a P, quiere decir que P se puede escribir como K por R. ¿Verdad? Entonces, ahí automáticamente me dice que P no es primo. Pero nosotros tenemos que P es primo. Entonces es una contradicción haber supuesto de que el orden del elemento es un elemento distinto es un número distinto de P o distinto de 1. Y por lo tanto, K no puede dividir a P y entonces el orden de X no puede ser K. Entonces el orden de K tiene que ser 1 o tiene que ser P. O sea, si el grupo tiene orden primo, el orden de sus elementos o es 1 o es el primo. Si el orden del grupo es cualquier número que no sea primo, entonces el orden de cualquier elemento tiene que dividir el orden del grupo. Y listo. Y el segundo corolario, que se deriva directamente de todo lo que hemos hablado hasta el momento, es que si G es un grupo finito, y G es un elemento de G distinto de la identidad, siempre vamos a suponer que es distinto de la identidad, entonces G elevado al orden del grupo tiene que ser la identidad. ¿Ya? Eso siempre va a ocurrir. Usted agarra un elemento del grupo y lo eleva al orden del grupo, eso tiene que ser la identidad. Si G es un grupo finito. Si G no es un grupo finito, eso no necesariamente ni siquiera tiene por qué ocurrir. ¿Ya? Solamente ocurre para grupos finitos. ¿Ya? Y entonces nosotros ahí automáticamente relacionamos ese enunciado anterior con un resultado muy famoso de aritmética modular, que era la famosa fórmula de Euler. ¿Ya? ¿Y qué decía la fórmula de Euler? Decía que si n era un entero positivo, y A, bueno, y P un número primo, con n, entonces la fórmula de Euler decía que A elevado a la phi de n es congruente con 1 módulo n, donde phi de n es la función de Euler que calcula todos los elementos que son coprimos entre A y n. ¿Ya? Y entonces eso es lo que se conoce como la fórmula de Euler para aritmética modular. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense que ya estamos en un proceso de que empezamos a recordar
muchas cosas que vimos en aritmética modular que en aquel momento solamente las utilizamos, más no las probamos. Y aquí actualmente tenemos las herramientas cómo hacer una demostración, por ejemplo, de la fórmula de Euler. ¿Ya? Es una demostración que es muy sencilla, no lo voy a hacer, está en el material, pueden leerlo y pueden trabajar con eso. Otro de los resultados que se derivan también de la aritmética modular era el pequeño teorema de Fermat. ¿Ya? Porque el teorema de Fermat decía que si P es primo y A es un entero cualquiera, entonces el pequeño teorema de Fermat decía que A a la P es congruente con A módulo P. O también equivalente que A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. ¿Ya? Las dos fórmulas se estilan mucho enunciarlo de dos diferentes maneras. O bien se enuncia como A a la P congruente con A módulo P o A a la P menos 1 congruente con 1 módulo P. Profesor, déjame ver. Pero si observamos, ejemplo, en la fórmula de Euler, cuando vemos que él agarra ese A que es un elemento, ¿verdad?, de la clase, cuando lo eleva a la phi de n, ¿verdad?, que serían los números que son coprimos con el n, eso sería el orden. Entonces, eso va a ser congruente como n es primo, en este caso. Entonces, vamos a tener que el orden va a ser n o va a ser 1. Y como ya tenemos que el n congruente con 1, entonces sería 1 en ese caso. Entonces, si nos fijamos en el teorema de pequeño de Fermat, sería lo mismo que está diciendo entonces, por los salvos, que como en vez de coger al mismo pues, coge una diferente. No te entendí nada de lo que dijiste, pero me imagino que lo que quieres hacer referencia es que el pequeño teorema de Fermat es un caso particular de la fórmula de Euler para coprimos. Sí. Y es así. Porque si P es primo, phi de P es P menos 1. Todos los números que son coprimos con P, distintos de P, son P menos 1 elementos. ¿Ya? Es decir, si P es primo, la fórmula, la función de Euler phi, que calcula todos los coprimos con P, es P menos 1. ¿Ya? Y como es P menos 1, entonces me quedaría que A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. ¿Por qué phi de P es P menos 1? Bueno, fíjense, hagan el ejemplo. Phi de 2. ¿Cuáles son los elementos que son coprimos con 2? Pues solamente el 1. ¿Ya? Que lo dividan, ¿no? Phi de 3. ¿Cuáles son los elementos que son coprimos con 3? Menores que 3. El 1 y el 2. Es decir, que phi de 3 es 2. Phi de 5. ¿Cuáles son todos los elementos que son coprimos con 5? Bueno, el 1, el 2, el 3, el 4. Es decir, que phi de 5 es 4. Y así sucesivamente. Si el elemento es primo, los elementos que son coprimos con él más pequeños que él son solamente todos menos él. ¿Ya? Entonces, ahora, si el elemento no es primo, sino que, por ejemplo, phi de 6, que no es primo, ¿cuánto sería? Sería todos los elementos que son coprimos con 6. ¿Ya? Pero la fórmula doble que dice que esto es phi de 2 por phi de 3. Ah, bueno, pero este es 1 y esto es 3. Perdón, esto es 2. Entonces, phi de 6, los elementos que son coprimos con phi de 6 son solamente 2. Y así sucesivamente uno puede ir haciendo otras cosas allí. ¿Ya? Bien.
Eh, bueno, ahora... Bueno, vamos a ver si nos da chance. Lo siguiente que uno cada vez que estudia las clases laterales, es decir, ya nosotros vimos que podemos multiplicar a un conjunto por un elemento. ¿Ya? Es decir, cuando hacemos una clase lateral, por ejemplo, HA, sencillamente esto es el conjunto de todos los HA con H en el subgrupo H. Es decir, ya yo puedo multiplicar un conjunto por un elemento. Pero la pregunta es, si yo tengo dos conjuntos ahora, o sea, si yo tengo un grupo y tengo H un subgrupo y K un subgrupo también. Es decir, ahora tengo dos subgrupos. ¿Será que yo puedo hacer esto que está acá? HK. Es decir, yo puedo construir un conjunto HK. Supongamos que es el conjunto de todos los elementos de la forma HK con H en H y K en K. ¿Yo puedo definir ese conjunto? Pues la respuesta es sí, sí puedo definir ese conjunto. Es decir, pero ¿qué puedo decir ahora acerca de ese nuevo conjunto? Es decir, ya no solamente puedo multiplicar un elemento por un conjunto, sino que también puedo multiplicar conjuntos, ¿ya? Es decir, yo puedo tener un conjunto y multiplicarlo por otro y obtener ¿qué cosa? Es decir, como H y K son su grupo, ¿qué pasa con el producto? O sea, yo defino ahora el producto de dos conjuntos. ¿Qué pasa con el conjunto HK? ¿Será que ese conjunto es un subgrupo de G? Es decir, podemos preguntarnos, ¿será que pasa eso? ¿O cuándo pasa eso? Es decir, cuando eso es un subgrupo, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, eso que está allí es lo que tenemos a continuación. Es decir, sea G un grupo y H un subgrupo de G y K un subgrupo de G. Entonces, HK es un subgrupo de G si y solo si HK es igual a KH. Es decir, solamente va a ser un subgrupo cuando el producto, como lo llamemos, conmute. Es decir, cuando HK y KH sean el mismo conjunto. ¿Entendido? Es decir, Sí, yo puedo multiplicar conjuntos, pero solamente será un subgrupo cuando esa multiplicación conmute. Es decir, que HK sea lo mismo que KH. En ese caso voy a poder decir que HK será un subgrupo de G. Otro de los resultados que tiene que ver con ese conjunto es que evidentemente si H y K son abelianos, entonces HK es un subgrupo de G. El recíproco también es válido, o sea, si yo tengo dos subgrupos que son abelianos, entonces HK va a ser un subgrupo. ¿Por qué HK va a ser un subgrupo? Porque si H y K son abelianos, el producto también es abeliano, y si el producto es abeliano, el producto conmuta. Y como el producto conmuta, entonces nosotros vimos que solamente es un subgrupo cuando HK conmute. Entonces HK es un subgrupo. ¿Ya? Y ahora, si relacionamos esto con lo que veníamos hablando de los órdenes de un grupo y de los subgrupos que estén asociados a él, entonces tenemos lo siguiente, que si H y K son subgrupos de G,
Entonces, el orden de HK sencillamente va a ser el orden de H por el orden de K dividido entre el orden de la intersección. ¿Ya? Esto es uno de los resultados, digamos que es de importancia si queremos calcular los subgrupos de ahora un grupo más grande, ¿ya? Que llamamos el grupo multiplicación, HK. En general, esto solamente es para grupos finitos, evidentemente. Solamente vamos a estudiar el caso de grupo finito. Esto es un resultado que su demostración requiere varios pasos. Y como le dije, así como vimos en aritmética, algunas cosas que no pudimos demostrar, aquí hay cosas también que no están al alcance para hacer una demostración. Sin embargo, cualquier persona que esté interesada en una demostración de ese hecho que está allí, puede revisar algún libro de la bibliografía y ver la demostración de este teorema. Pero lo que importa, lo que nos queda, o lo que nos queremos quedar con esta parte, es a rescatar el resultado. Es decir, que el orden del grupo HK sencillamente se va a poder escribir como el orden de H por el orden de K dividido entre el orden de la intersección. Y esto, en general, sí lo vamos a poder calcular cuando H y K son subgrupos de cualquier grupo G. Es decir, es mucho más fácil hacer ese que está allí. Bien. ¿Se ha entendido por ahora todo esto? Sí, pero ahora sí. Bien. Todavía nos faltan dos cosas. Uno, subgrupos normales y cocientes. Y la otra parte es lo que son los homomorfismos. Bien, yo preferiría, ¿verdad?, que dejemos eso para mañana, para no abarrotarlos tanto con tanta información. Y mañana entonces terminamos esta parte y yo les voy a agregar una pequeña actividad que, aunque ustedes no han hecho todavía el examen, pero es una actividad de unos puntos extras que voy a dar, además de los 100 puntos de evaluar, yo voy a dar unos puntos extras. Dentro de esos puntos extras está esta actividad. Pueden ser que hayan más actividades más adelante, pero esta actividad que voy a encomendar mañana es para esos puntos extras. No voy a decir todavía qué es, pero mañana les diré y sabrán qué es lo que van a hacer. Por ahora, bueno, no me queda más que decir. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pregunten. Dime, Miguel. Tengo una pregunta sobre unos ejercicios de la práctica. ¿Se puede? Bueno, vamos a terminar la grabación de esta parte y hacemos las preguntas de la práctica. A ver. ¿Se puede quedar grabada, profe?